El millonario volvió a casa temprano aquel martes sin saber que ese simple cambio de rutina iba a partir su vida en dos. Eran apenas las 4 de la tarde cuando el portón automático se cerró detrás de su auto y por primera vez en años no había llamadas pendientes ni reuniones urgentes en su agenda. El silencio de la casa le resultó extraño, casi incómodo. Normalmente, a esa hora él aún estaba rodeado de vidrio, acero y cifras interminables. Ese día, en cambio, solo lo acompañaba una sensación rara en el pecho, como un aviso que no supo interpretar. Dejo las llaves sobre la mesa de mármol y avanzo por el pasillo. Fue entonces cuando lo escucho. Un sonido bajo, entrecortado, como si alguien intentara llorar sin hacer ruido. Se detuvo en seco. Reconoceríase soloso en cualquier parte. Venía del cuarto de su hija. Su hija de 4 años debería haber estado en la escuela a esa hora. Esa mañana, sin embargo, ella se había aferrado a su pierna con una fuerza inusual y había dicho algo que aún le resonaba en la cabeza. «No quiero ir». Papi no gritó, no. Hizo berrincha, solo lo miró con unos ojos demasiado serios para su edad. Él, sorprendido, había aceptado que se quedara en casa, pensando que tal vez era un simple capricho infantil. Ahora, al escucharla llorar, sintió que ese pensamiento había sido un error enorme. Caminó lentamente hasta la puerta entreabierta. El llanto cesó de golpe, como si ella hubiera sentido su presencia. Empujó con cuidado y la vio. Estaba sentada en el suelo con la espalda apoyada en la cama, abrazando su mochila rosa como si fuera un salvavidas. Su carita estaba manchada de lágrimas secas y sus ojitos rojos e hinchados se levantaron para mirarlo. «Papá», dijo en un susurro. «Pensé que no volverías hoy». Esa frase le atravesó el pecho con más fuerza que cualquier pérdida financiera. Se arrodilló frente a ella, olvidándose por completo del traje caro, del reloj de oro, del mundo que lo había convertido en quien era. En ese momento solo era un padre frente a una niña demasiado pequeña para cargar con tanta tristeza. «Aquí estoy, mi amor», respondió intentando que su voz no temblara. «¿Por qué estás llorando?» Bajó la mirada. Aprietó aún más la mochila. Durante unos segundos no dijo nada, como si estuviera decidiendo si podía confiarle un secreto demasiado pesado. Él esperó. Por primera vez en mucho tiempo no tenía prisa. «No quería ir a la escuela», murmuró al fin. «Por eso lo sé», dijo él con suavidad. «Pero quiero saber por qué». La niña dudó. Luego abrió la mochila con manos pequeñas y torpes, sacó un papel doblado muchas veces y se lo entregó. Era un dibujo infantil hecho con crayones. Él lo observó con atención. En el centro estaba su hija, reconocible por el vestido amarillo que solía usar. A su alrededor, figuras grandes sin rostro pintadas con colores oscuros. De los ojos de la niña salían lágrimas azules exageradas. «Soy yo», explicó ella. «Y ellos son los niños y la maestra». El millonario sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué pasa en la escuela?», preguntó despacio. «La maestra dice que soy lenta», continuó la niña con voz frágil, «que no escribo bonito. Y cuando me equivoco, suspira fuerte. Los niños se ríen. Me llaman bebé». Cada palabra caía como un golpe. Él apretó los dientes, pero no la interrumpió. «Cuando lloro a nadie, me sientan sola, dicen que así aprendo». El hombre cerró los ojos un segundo. Había elegido esa escuela por su prestigio, por sus resultados, por el nombre que todos admiraban. Llama se le ocurrió que detrás de esas paredes limpias y uniformes perfectos pudiera esconderse algo así. Siempre creyó que pagar lo mejor era sinónimo de cuidar mejor. La abrazó con fuerza. La niña apoyó la cabeza en su pecho y rompió en un llanto incontenible, como si al fin se permitiera soltar todo lo que había guardado durante semanas. «Hoy no quería ir soloso, porque me duele la pancita cuando pienso en la escuela». Él sintió un ardor en los ojos. No recordaba la última vez que había llorado. Sin embargo, en ese instante tuvo que hacer un esfuerzo enorme para mantenerse firme. «Nunca más vas a tener que ir a un lugar que te haga sentir así», le prometió sin pensar en las consecuencias. Nunca la cargó en brazos y la llevó a la sala. Se sentó con ella en el sofá balanceándola suavemente hasta que su respiración se calmó. Mientras la niña se quedaba dormida, agotada por el llanto, su mente trabajaba a una velocidad brutal.
Recordó las veces que ella había dicho que le dolía el estómago por la mañana, las noches en que despertaba llorando sin razón aparente, los dibujos tristes que él nunca se detuvo a mirar de verdad. Había estado presente. Físicamente, pero ausente de todo lo importante. La recostó con cuidado y se quedó observándola. Tan pequeña, tan indefensa, pensó en todo el dinero que había ganado en las empresas en los premios y sintió que nada de eso valía lo suficiente si no podía protegerla. Se levantó despacio y salió del cuarto. Caminó hasta su estudio, tomó el teléfono y lo dejó sobre la mesa sin encenderlo. Por primera vez no le importó cuántas llamadas perdidas tendría. Miró la hora. Aún faltaban varias horas para que terminara el día y decidió que no volvería a desperdiciar ni una sola. Aquella misma noche, después de sacar a su hija de esa escuela, el millonario no pudo dormir. Se quedó sentado en la oscuridad de su despacho, mirando la ciudad desde el ventanal, pero por primera vez las luces no le parecieron hermosas ni victoriosas. Cada rascacielos le recordaba una decisión que había tomado lejos de casa. Cada contrato firmado era una tarde que no había pasado con su hija. El silencio era tan pesado que podía escuchar el eco de la pequeña voz diciéndole: «Me duele la pancita de miedo». A la mañana siguiente se levantó antes que el sol. Preparó el desayuno con sus propias manos, algo que no hacía desde que su hija había aprendido a caminar. Cuando ella salió de su cuarto con el peluche apretado contra el pecho, se sorprendió al verlo en la cocina. Sus ojitos se iluminaron, pero todavía había cautela en su mirada, como si temiera que todo fuera solo un sueño. «Hoy no iremos a esa escuela», le dijo él con suavidad. «Hoy vamos a buscar un lugar donde pueda sonreír». No prometió castigos, ni venganzas ni demandas millonarias. Solo le prometió algo que nunca antes había puesto en palabras: estar presente. Durante los días siguientes recorrieron varias escuelas. En algunas todo era lujo, pantalas gigantes y uniformes impecables, pero su hija se escondía detrás de su pierna. En otras más pequeñas, con paredes pintadas a mano y risas reales, la niña empezaba a soltarse poco a poco. Él observaba en silencio, aprendiendo a mirar el mundo. Desde la altura de una niña de 4 años, no desde la cima de su fortuna. En una de esas visitas, su hija se acercó a una maestra de cabello canoso y le mostró un dibujo. La mujer se agachó, lo miró con atención y sonrió como si fuera una obra de arte. «Laninario». Esa risa simple y limpia atravesó el pecho del millonario como un rayo. Supo en ese instante que había encontrado el lugar correcto. El primer día en la nueva escuela, él decidió quedarse un poco más. Se sentó en una banca del patio, observando cómo su hija corría sin miedo, cómo hablaba sin bajar la mirada, como por primera vez no estaba sola. Sintió vergüenza al pensar que todo eso había estado a su alcance desde el principio, pero él había estado demasiado ocupado ganando un mundo mientras perdía el suyo. Los cambios no fueron solo para ella. En la oficina sorprendió a todos al cancelar reuniones importantes y delegar decisiones que antes consideraba intocables. Algunos socios pensaron que estaba enfermo, otros creyeron que había perdido la ambición. Nadie imaginó que simplemente había entendido algo esencial. Ningún imperio vale más que la paz de un hijo. Una tarde, mientras caminaban de la mano, su hija le preguntó con voz inocente: «Papá, ¿ya no soy lenta?». Él se detuvo en seco. Se agachó frente a ella, la miró a los ojos y sintió cómo se le humedecían. «Nunca lo fuiste», respondió. «Solo estabas asustada y nadie te ayudó a tiempo. Pero ahora yo sí». La niña lo abrazó con fuerza. Ese abrazo valía más que todas sus cuentas bancarias juntas. Con el paso de las semanas, la pequeña dejó de despertarse por las noches llorando. Su estómago ya no dolía. Volvió a cantar, a hacer preguntas, a sonar en voz alta. Y cada uno de esos pequeños milagros era una gérida que sanaba también dentro de él. Un día encontró en su escritorio un dibujo nuevo. Era la casa, el sol y 2 figuras tomadas de la mano. Abajo con letras torcidas decía: «Gracias por ya temprano, papá». Se le cerró la garganta. Entendió que ese día había cambiado el rumbo de 2 vidas, porque al final no fue el dinero lo que salvó a su hija, fue el tiempo, fue escuchar, fue volver a casa antes de que el silencio se convirtiera en costumbre. Y desde entonces, cada vez que alguien le preguntaba cuál había sido la mejor inversión de su vida, el millonario sonreía en silencio, miraba el reloj y se iba temprano a casa.
La primera noche después del cambio de escuela, el millonario no pudo dormir. No por llamadas de negocios ni por cifras en su cabeza, sino por una frase pequeña, casi invisible, que su hija había dicho sin mirarlo a los ojos. Papá, ahí tampoco se van a ir. Esa pregunta lo perseguía como un eco en la oscuridad. Se levantó de la cama y caminó descalzo hasta el cuarto de la niña. La encontró dormida abrazando un osito viejo que él ni recordaba haberle comprado. Se sentó a su lado y por primera vez en años lloró en silencio. No lágrimas ruidosas, sino esas que queman por dentro. Pensó en todo lo que había hecho para darle lo mejor. La casa enorme, los juguetes caros, la escuela exclusiva y aún así había fallado en lo más básico, proteger su corazón. Al día siguiente comenzó algo completamente nuevo para él. La llevó personalmente a su nueva escuela. No había rejas altas ni edificios imponentes. Era un lugar sencillo, con murales pintados por los niños y maestras que se agachaban para hablarles a la altura de los ojos. Su hija apretó fuerte su mano al entrar. «Papá, quédate un ratito», pidió. Él asintió sin mirar el reloj. La vio sentarse, observar con cautela y luego lentamente levantar la mano para mostrar su dibujo. Nadie se rió. Una niña se acercó y le sonrió. Ese gesto pequeño fue como una herida cerrándose. Pero el verdadero golpe vino semanas después. Una tarde, mientras la niña jugaba en el jardín, él recibió una llamada del antiguo colegio. Querían arreglar el malentendido, ofrecer disculpas, incluso devolver parte del dinero. El millonario escuchó en silencio y luego respondió algo que nunca antes había dicho en una negociación. «El dinero no me devuelve». Los días que mi hija lloró de miedo. Colgó sin esperar respuesta. Esa misma noche su hija tuvo una pesadilla. Se despertó gritando o temblando. Él corrió y la sostuvo contra su pecho. «Son que me dejaba sola otra vez, soloso, y nadie me escuchaba». Esas palabras le atravesaron el alma. Entendió entonces que el daño no desaparece solo con cambiar de lugar. El miedo se queda, se esconde, espera. A partir de ese día, el millonario empezó a hacer algo que jamás había puesto en su agenda: a escuchar. De verdad, se sentaba en el suelo con ella, dibujaban juntos, inventaban historias absurdas. Cada noche le preguntaba cómo se había sentido, no solo qué había hecho. Y poco a poco la niña comenzó a hablar más, a reír más, a dormir mejor. Un viernes, mientras caminaban de la mano, ella dijo algo inesperado. «Papá, ¿por qué tú trabajas tanto?». La pregunta lo desarmó. Se agachó frente a ella. «¿Por qué pensé que así te hacía feliz?». Ella frunció el seno como si esa idea no tuviera sentido. «Yo soy feliz cuando estás», respondió con total naturalidad. Esa frase cambió algo profundo en él. Días después, el millonario tomó una decisión que sorprendió a todos. Canceló un proyecto enorme, uno que prometía duplicar su fortuna. Los socios no lo entendían. La prensa especuló. Él no dio explicaciones públicas. La verdadera razón estaba sentada en la mesa del desayuno, manchándose la cara con mermelada. Con el tiempo comenzó a hablar con otros padres. Descubrió que su historia no era única. Niños con miedo, padres ausentes sin darse cuenta. Usó su influencia no para ganar más, sino para cambiar cosas: programas de apoyo emocional, capacitación para maestros, espacios donde los niños pudieran hablar sin ser castigados. Un día su hija volvió de la escuela con un dibujo nuevo. Era ella, en un salón lleno de colores con un globo en la mano. Abajo, con letras torcidas, había escrito: «Ya no me duele la pancita». El millonario sonrió, pero esta vez no fue orgullo, fue alivio. Años después, cuando alguien le preguntó cuál había sido el negocio más importante de su vida, él no mencionó cifras ni empresas. Recordó aquel día en que volvió temprano a casa, el llanto detrás de una puerta, una mochila rosa en el suelo, y entendió que no se trataba de haber llegado temprano una vez, sino de haber decidido quedarse. Sí.